Primero, muchas gracias a todos. Disculpen un poquito de atraso con lo que estábamos viendo. La idea o el objetivo de hoy día es que podamos revisar una presentación, la cual voy a compartir un par de minutos más, y hablemos un poquito de lo que tiene que ver con la formalización de una empresa, ¿ya? Entiendo que aquí todos están por formalizarse o hay gente que ya está formalizada antes de partir. Hola, Yo profe, en yo lo estoy personal, profesor, estoy formalizado. Daniel Carreño, de Las Cabras. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Ya. Bueno, acá vamos a hablar de la formalización, pero puede que nos ayude alguna gente que ya está formalizada, quizás a tomar un par de decisiones también, ¿ya? Si bien la sesión trata de la formalización como tal, de los pasos que uno tiene, también es importante indicar de que quizás les va a servir a algunos de ustedes, ¿ya? Creo que también ahí hay otra gente que estaba formalizada, si no me equivoco. Creo que alguien más había dicho, por lo menos por el chat. Ya. En honor al tiempo, vamos a partir con el tema de la formalización. ¿Se ve la presentación en pantalla? Sí, Sí, se ve. Perfecto. Entonces, como les indiqué, vamos hoy día, o la sesión de que vamos a ver hoy, trata exclusivamente de cómo formalizarse. Vamos dentro de de los objetivos, vamos a ver cómo se formaliza, algunas figuras jurídicas de la formalización. Vamos a revisar también, digamos, los tipos de formas de formalizarse, o sea, los tipos de empresa que yo me puedo formalizar, entre otras cosas. Así que vamos a ir avanzando en honor a eso, ¿ya? Entonces, fíjese usted que, como les dije, lo primero que yo debo entender, ¿por qué es importante formalizar mi emprendimiento? Y ahí es importante indicar que la formalización como tal son una serie de trámites que ustedes tienen que realizar. Trámites que van a realizar o en el servicio post interno, o en las municipalidades, o en empresas en un día, incluso para permisos sanitarios según correspondiese. Por lo tanto, cuando usted se formaliza, este conjunto de trámites y procedimientos le sirve a usted para cumplir con las normas que establece el legislador. En Chile hay varias normas que tenemos que respetar. Normas jurídicas, normas tributarias, normas laborales, normas municipales, entre otras. Por lo tanto, cuando usted formaliza, tiene que seguir ese conducto regular para empezar a cumplir estas normativas, ¿ya? Por lo tanto, aquel que quiera formalizarse y quiere crear su empresa, debe tener en mente que así como cuando uno tiene reglas en un juego, acá también hay reglas normativas que se deben cumplir. Y por lo tanto, la formalización también conlleva para ustedes en que tienen que cumplir ciertas normativas, por ejemplo, tributarias como el pago del IVA, ¿cierto? O laborales, si tiene gente trabajando, el pago de imposiciones, entre otras, ¿ya? Entonces, partamos con la primera inquietud. ¿Por qué es importante formalizar la empresa o el negocio? Lo primero que podemos indicar es que cuando usted se formaliza para efectos bancarios, usted le da un peso a su empresa. Su empresa existe y por lo tanto, como tal, su empresa va a tener acceso al crédito. Si yo no me formalizara, también quizás podría tener acceso al crédito, pero como persona no por mi emprendimiento. Y esto es súper importante porque lo vamos a repartir, lo voy a repetir, perdón, toda la mañana, que siempre uno tiene que diferenciar la empresa de lo que es mi negocio. Por lo tanto, la empresa debería ser un ente distinto, con un root diferente que el root de mi negocio. Después vamos a entender por qué hablamos de esto, ¿ya? Pero lo importante es que tengo acceso al crédito. Hoy día, si yo voy con mi emprendimiento, me van a pedir quizás una carpeta tributaria para ver qué pasa con mis formularios 29, para ver cuáles han sido mis ventas, cuánto han sido mis compras. Quizás si ya tengo más de un año, me van a pedir renta, pero si yo no estoy formalizado, esa información no existe como tal, por más que yo le indique al banco lo que vende mi emprendimiento. Insisto, a lo mejor va a tener que pedir un crédito, pero usted como persona, pero no un crédito por su empresa. Por otra parte, a los clientes que ustedes le trabajen también les da una mayor responsabilidad y más confianza por ser formalizado. Muchos de ustedes quizás con su emprendimiento quieren vender y de repente la persona les pide una factura.
Entonces ustedes no van a tener la factura porque no están formalizados y van a perder oportunidades de negocio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los clientes trabajan de esa manera. Las empresas trabajan con facturas comúnmente porque es lo que les sirve para acreditar el gasto que están incurriendo o lo que están comprando. Por más que su producto tenga buena calidad o sea un excelente servicio lo que ustedes generen, las empresas necesitan poder respaldarse de eso. Y para poder respaldar lo que ustedes le están contratando, necesitan de esta factura. Y para eso hay que formalizarse. También, tal como dice acá, le permite también el tema de los concursos públicos y ser parte de los proveedores del Estado. Hay algunos emprendimientos que deciden o saben que el Estado necesita ciertos insumos o ciertas cosas y cuando usted se quiere inscribir como proveedor del Estado, dentro de lo que le solicita es que usted esté formalizado. Por lo tanto, la empresa tiene que tener un RUT, la empresa tiene que tener una dirección, la empresa, según corresponda, tiene un representante legal. Por ende, también hay esa oportunidad de participar en las bases de licitación como proveedor las voy a perder si no estoy formalizado y no voy a poder participar en concursos públicos de esa índole. También es importante acá que al formalizarse, y eso es lo que yo les decía, que lo vamos a repetir todo en toda esta sesión, separo el patrimonio de mi familia, mi patrimonio personal que va a tener mi familia, ¿cierto? Lo que yo genero con lo que genera mi empresa. Y esto específicamente porque cuando usted pone un emprendimiento y su emprendimiento se genera con su nombre y su RUT, todo lo que usted tiene de su emprendimiento se mezcla con lo que usted tiene como persona o que ha adquirido como tal. Por lo tanto, siempre es importante en la formalización tratar de hacer esa separación para que usted no tenga problemas a futuro con estos patrimonios de suyos personales, no sé, vehículos, camionetas, casas, computadores, etcétera, con lo que la empresa tiene. Y también, en el caso que usted estuviese haciendo algo indebido, se está evitando de que tenga multa, porque para que ustedes sepan, en Chile toda empresa, toda persona y empresa que genera algo con ingresos, es decir, que vende algo o presta un servicio de algo, está aumentando su patrimonio. O sea, si usted, por ejemplo, vende algo en 1.000 pesos, esos 1.000 pesos que a usted le llegaron, eso para el Estado es un ingreso que usted ha recibido y por ese ingreso usted debería tributar. Por lo tanto, debería pagar impuesto a la renta por eso, como lo pagan todas las personas y todas las empresas. Por lo tanto, cuando yo tengo un emprendimiento y no está formalizado, si me llegaran a fiscalizar y tenemos este tema, podría generarse problemas con estas rentas que yo nunca he informado y podrían generar multas, intereses y reajustes. Y por otro lado, también formalizarse me permite generar empleo, empleo formal, donde también allá esos empleos me sirven como un gasto que yo también puedo rebajar para efectos de impuestos, por más que tenga que pagarle al trabajador, y también para postular a ciertas ayudas estatales relacionados cuando puedo demostrar que tengo trabajadores de mi lado. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, consulta o inquietud de lo que he hablado? ¿Algo que no se ha entendido hasta ahí? Una consulta. A ver, dígame, Amale. Amable. Eh, ¿Le escucho? usted habló de una multa si uno vendía, no sé, o si uno presta un servicio. ¿Esa multa va en relación a lo que uno gana o en relación a la falta nomás? Porque, por ejemplo, yo coso y, no sé, pues coso un juego cortina, un mantel. Y si no estoy formalizada y me compré una silla o un aparato para seguir trabajando, ¿me pueden cobrar una multa por haber hecho ese servicio? Esa es mi pregunta. Respondiendo a su pregunta, Amalia, lo que sucede ahí es que a usted, cuando el servicio, si la llegara a fiscalizar, porque si la fiscaliza por esto, lo que le va a hacer ¿Mm? el servicio, le va a hacer tributar por los impuestos que no ha pagado. Y para que entendamos a qué nos referimos con eso, para ejemplo de la renta, saquemos el tema del IVA.
serían todos los ingresos que usted ha tenido durante el año menos todos sus costos que usted ha tenido. Esa diferencia es el impuesto que usted Ah, debería haberle pagado al Estado. Entonces le van a como cobrar el ese IVA, impuesto. digamos. Perdón, no le escuché bien ahí. ¿El IVA, dice usted? ¿Ese impuesto El IVA van es a cobrar? mensual. El IVA es Ya, mensual. Aquí estamos hablando ya. de la renta que es anual. Ah, Entonces, ya, toda empresa que se formaliza paga dos impuestos tributarios. Uno es el IVA, que es mensual, que es el impuesto ya, al valor agregado, y por lo que gana en el año menos los costos y gastos que tuvo durante ese ejercicio, al año siguiente, en el mes de abril, tiene que pagar lo que se llama impuesto a la renta, que lo pagan todas las personas naturales y todas las personas jurídicas. Entonces, supongamos que usted durante el año haya vendido 1.000 pesos y sus gastos hayan sido 500. ¿Cuánto le da diferencia? 500 pesos. Esos 500 pesos hoy día usted es su base imponible. Sobre eso habría que calcularle un impuesto, una tasa que se le aplica. Eso hoy día usted no lo está tributando si no está formalizada. Entonces, si el servicio llegara a fiscalizarla, le va a cobrar esa diferencia. Va a tomar los 500, los va a multiplicar por la tasa de impuesto. Por ejemplo, si fuese 10%, serían 50 pesos. Y eso usted debería pagárselo al Estado más una multa por no haberlo hecho. Y esas multas se expresan en UTM o en UTA y depende de la falta, el número o el rango que se va a usar. ya, ya. Esa es mi consulta. Si está ¿Ok? formalizado, se tiene que hacer todo eso. Sí, cuando uno está formalizado tiene que pagar todo. Y de hecho, voy a ahondar ese tema. Si bien lo pensaba hablar un poquito más adelante, pero es sumamente importante indicarlo ahí. En el Senado, bueno, en la Cámara de Diputados y Senadores se aprobó la semana pasada lo que es el proyecto de ley de obligaciones tributarias. Y una de las Ya, novedades que trae, y quizás por ahí han visto algún video, aquellos que se meten en Instagram o Facebook, es que ahora los bancos están obligados a informar, a partir del próximo año van a empezar esa información a generarse, van a informar todas las transferencias que a ustedes les lleguen que sean de distintas personas si estas son sobre 50 personas. O sea, si 50 personas durante un periodo de tiempo, estas 50 distintas personas le hacen transferencia, el banco está obligado a informarle al Estado esos movimientos. Y eso va a conllevar que quizás que muchas empresas, muchos emprendimientos, perdón, van a tener que formalizarse porque el servicio, cuando les llegue esa información, no tengo idea cómo lo va a hacer, pero me imagino que en su plan va a estar, a futuro va a empezar a fiscalizar a esas personas. ya. La gente que es artesana y hace manualidades, ¿pagas lo mismo que un supermercado? ¿En qué sentido? ¿La tasa de impuestos, dice usted? Sí, sí, La tasa de, por ejemplo, del IVA no hace diferencia según el tipo de negocio. Todos pagan el 19%. ya, ya. No hace diferencia entre un artesano, una manualidad o una empresa, no sé, la La tasa Coca-Cola, de por ejemplo. impuesto del IVA es la misma para todos, 19%. Ya, gracias. Entonces, lo mensual, la tasa siempre va a ser igual, ¿ya? Lo que cambia es la base imponible, pero la tasa sigue siempre siendo la misma, 19%. Por eso que se le conoce que ese impuesto no tiene tramos, no mira cuánto vende o qué es lo que vende. Entonces, yo, por ejemplo, a mi alumno Ni le digo, empresas, cuando usted va a comprar el pan y compra un pan y la señora al lado compra 10 panes, cuando pasa por caja, tanto la que compró un pan como la que compró 10 panes, ambas pagan el 19%. Lo que pasa es que la base imponible que se le aplica, eso que lo están vendiendo con IVA es diferente, pero la tasa no se va a cambiar. ya, gracias. Ok, sigamos entonces. Ahora, veamos algunos mitos sobre la formalización. Primero, acá el primer mito que nos aparece, ¿cierto? Dice que este registro no es esencial para que funcione mi empresa. Y ahí es lo que yo le acabo de decir. El Estado, con esta última norma que les mencioné, más todo lo que se ha hecho hacia atrás, está buscando que todos estos emprendimientos se formalicen. Y aparte, las empresas
para poder justificar estos gastos cuando usted hace un buen producto o un buen servicio y quiere adquirir más, también le va a pedir este tema. Por lo tanto, ahí es sumamente relevante que ustedes, por favor, tengan claro que sí es importante formalizarse, ¿ya? O sea, uno debe formalizarse. Ahora, también acá abajo sale otro mito. Mi empresa es pequeña, por lo tanto, yo no debería formalizarse. Ahí tampoco es correcto porque la ley no hace diferencia según el tamaño de empresa. Todo aquel que tiene un emprendimiento, no importando lo que venda o si lo trabaja solo o sola, todos tienen que formalizarse. Por lo tanto, no hay diferenciación en esa parte. Paulina, ¿algo quiere decir? Parece que no. Otra cosa importante, dice que los negocios como el mío no están formalizados. Y ahí también hay que hacer otra diferencia. Lo que pasa es que quizás algunos negocios no se han formalizado, pero eso es, tal como les dije, eso está contra las normas que hay. Y si los llegan a fiscalizar o si pierden oportunidades de negocios, ¿cierto? Porque no están formalizados, eso no es tan así. Por eso que es importante que ustedes se formalicen para que ustedes puedan tener oportunidades de negocios y no mirar el de al lado, porque el de al lado quizás después a futuro va a querer formalizarse y usted ya captó los clientes que el otro no pudo tener por no tener esta parte, ¿ya? Después me dice que acá abajo el servicio por internos conlleva la pérdida de beneficios sociales y eso tampoco es así. Para que ustedes sepan, la clase anterior que tuvimos de formalización, esta pregunta también salió y más de alguien pensaba que podía perder algún beneficio personal, ¿ya? Como la ficha social de hogares. Y tal como salió también, producto de la misma conversación, había una persona que también ya estaba formalizada y ella reafirmó que esto era un mito, indicando que eso no es así. Mientras su nivel de ingresos personales que usted reciba, producto de su negocio, se mantengan dentro del rango en que usted está en la ficha, usted va a seguir estando en el mismo lugar en la ficha social de hogares. En cambio, si usted los ingresos de su empresa son hartos y usted hace retiro de estos ingresos y han aumentado en el tiempo, obviamente que va a salir de ese lugar de la ficha, pero no tiene que ver con la formalización, sino que tiene que ver que como a usted le está yendo mejor y tiene más ingresos, se cambia de tramo. Es lo mismo que usted trabajara y estuviese contratado o contratada y le mejoraran el sueldo, también se va a salir de donde está. Por lo tanto, no tiene que ver con la formalización como tal, sino que tiene que ver con el efecto de que usted empieza a generar mayores ingresos, ¿ya? Pero en sí, por formalizarse y vender más o menos lo mismo que venden ustedes, no deberían tener problemas con su ficha social de hogares, ¿ya? La otra parte que dice ahí es que esto puede generar una sobrecarga tributaria. Otro mito también, porque cuando ustedes se formalicen, el ideal es que se asesoren, tengan su contador, tengan su contadora, y ahí es importante que ustedes sepan determinar el precio de la venta y nunca cometer el error como algunos emprendedores que lo desconocen, donde se gastan el IVA, para que se entienda. Hoy día los productos que ustedes venden, en algunos casos si no están formalizados, no tienen agregado el IVA. Por lo tanto, cuando ustedes se formalicen, ustedes tienen que agregarle el IVA o tendrán que rebajar un poquito su rentabilidad. Pero lo importante es que ese IVA nunca se gaste, o sea, que usted lo guarde. Me explico. Supongamos que usted vende un producto hoy día a 100 pesos y usted se formalizara. Ahora va a tener que hacer boletas, ahora va a tener que pagar IVA. Entonces, ahora usted el producto no lo puede vender a 100, porque tiene que venderlo a 100 más el 19%. Es decir, lo va a vender a 119 pesos, porque le está agregando el IVA a su precio. Por lo tanto, cuando a la persona le pague los 119 pesos, usted se guarda los 100 que siempre tuvo y los 19 los guarda, los tiene ahí al ladito, porque ese dinero no es suyo. Eso es para el Estado. Que de ahí, por sus compras que tenga en el mes, pague más o menos que lo que usted vaya guardando, ya es por lo que acabo de explicar de las compras que se generan. Pero todos los IVAs de sus ventas usted debería guardarlo. No debería gastárselo porque esa plata no es suya.
y por lo tanto es un impuesto al valor agregado que hay que pagárselo al Estado, insisto, al cual se le pueden descontar el IVA de las compras con factura que usted va a tener cuando se formalice. Pero si usted es ordenado o ordenada de esta manera, nunca va a tener problemas con temas tributarios de sobrecarga, porque siempre va a tener los fondos guardados. Distinto es si yo mantengo los 100 pesos y que tienen el IVA incluido, porque ahí se me va a generar una merma en lo que yo estoy. ¿Ya? También es importante indicar que dice que el proceso de formalización toma demasiado tiempo. En realidad, hoy día con el método actual o vigente, no el método antiguo, que después voy a explicar ambos métodos, pero hoy día con el método actual, que es de empresa en un día, la formalización es bastante rápida, ¿ya? No hay que olvidar que un efecto es crear la empresa jurídica, pero también hay que tener temas con municipalidades, servicios de impuesto interno y sanidad, ¿ya? Pero ahí vamos a ver que crear la empresa jurídica es bastante rápido. Hay otros trámites que debo tener un pequeño cuidado ahí, pero depende del tipo de negocio. Respecto a la última parte que dice el proceso de formalización es demasiado costoso, hoy día, con la norma actual de empresa en un día, ese trámite tiene costos mucho más bajos. No son los mismos costos que el método antiguo, y más adelante vamos a revisar y comparar lo que yo le acabo de decir para que entendamos estos últimos dos puntos. ¿Dudas hasta aquí? No, al parecer. Sigamos entonces. Otra cosa importante que también tenemos que considerar tiene que ver por qué es importante formalizar el negocio o la empresa, ¿ya? Ya dijimos en parte o avanzamos algo de esto, que es súper relevante siempre formalizar por un tema relacionado con las oportunidades de negocio que se me generan, ¿ya? Tanto si yo quiero realizar quizá a futuro contratos con el Estado o quiero participar de algún concurso. De hecho, hay muchos concursos de Cercotec donde ya cuando me formalizo o que buscan formalizarse, también te entregan fondos, pero ya cuando tú tienes un root de tu empresa, para que tu negocio pueda adquirir, por ejemplo, activos fijos, pueda adquirir maquinaria, entre otras cosas, y esos dineros te los entregan, pero pidiéndote que estés formalizado. Entonces, pierdo esas oportunidades si yo no lo hiciera, ¿ya? Y por eso habla de las herramientas de crecimiento. Hay harto apoyo ahora bajo ese sentido y cada semestre del año, ¿cierto? Cercotec trae digamos, estos fondos que ustedes pueden postular concursables para empresas formalizadas. También es importante indicar que al estar formalizado, protejo formalmente mi negocio, porque cuando ustedes hagan los aportes, ustedes responden por ese aporte que hicieron. O sea, si por ejemplo usted puso 1 millón de pesos en su negocio y por ABC motivo este negocio que va a ser creado con un RUT distinto al suyo, es el ideal, usted responde hasta ese millón nomás. No responde más allá si tiene algún problema de deuda, ¿ya? A eso nos referimos con esa parte. O sea, queda eso resguardado para su patrimonio. Y por eso que es importante el punto que sigue. Siempre, ojalá sería el ideal que cuando cree una empresa, esta empresa sea una empresa que sea el root distinto al suyo y por lo tanto no hayan problemas donde mezcle los patrimonios. La otra cosa importante es que usted estaría incumpliendo la ley laboral, ¿ya? Entonces, ahí también hay un cuidado. Si usted por alguna razón tiene un emprendimiento no formalizado y tiene gente trabajando, digamos, a futuro o ahora, esas personas podrían, si tuviesen un problema con usted, ir a acusarlas a la dirección del trabajo o la inspección, indicándole que trabajaban para usted y que usted no les pagaba las imposiciones y por lo tanto ahí sí la dirección también caería donde usted y se le correspondería traer las multas y se le pediría formalizarse y pagar estas cotizaciones. Entonces también es importante eso. Si tengo gente trabajando y no estoy formalizado, estoy incumpliendo normas de carácter laboral como no pago de imposiciones, el pago de liquidaciones de sueldo a través, no tener un contrato de trabajo, que también es una multa, el tema de las vacaciones, entre otras. ¿Tú hasta ahí?
Consulta, ¿está ahí? Al parecer, Todo claro, profe, hasta ahora, gracias. ya. Muy amable, gracias. Ahora, en un pequeño resumen de lo que hemos hablado, ¿cierto? Cuando usted formaliza el negocio, genera confianza con los clientes. Sus proveedores también, usted los va a poder aprovechar, porque ahora, si bien le compra a los proveedores, ahora, ¿cómo le va a comprar si está formalizado con factura? Usted se va a ganar ese IVA. Hoy día ese IVA usted lo pierde. Hoy día, cuando usted compra algo con IVA, a usted le dan una boleta. Pero ese IVA que aparece anotado en la boletita, usted no lo puede ocupar para descontarlo para nada. Lo tiene que asumir. Entonces, cuando usted esté formalizado, y por eso les decía, ese IVA de la venta, en mi ejemplo, cuando les dije que vendían 100 pesos más IVA y el IVA eran 19 pesitos, ahora le voy a poder descontar el IVA de lo que yo compraba antes, pero ahora es con factura. Entonces, a lo mejor, si el IVA son 10 pesos de mi compra y yo vendo 19 pesos de mi venta, la diferencia van a ser 9 y eso le voy a pagar al Estado, la diferencia. Por lo tanto, esa oportunidad donde yo podía comprar con factura y ocupar ese IVA, ahora lo tengo perdido, ¿ya? Pero cuando me formalice, lo voy a ganar. Y a veces también los precios también son mejores cuando compro con factura, porque puedo, quizás me pueden, le sirven más o le convienen más a los proveedores a veces. También, como les dije, da esta estabilidad, oportunidad para su negocio porque le abre puertas para otro tipo de clientes, ¿ya? O para otro tipo de negocio o alianza. Por lo tanto, aquí se produce una espiral que se denomina virtuosa. Es decir, en esta espiral usted va a generar trabajo, personas que van a estar ahí con usted, se puede generar mayor empleo, mayores oportunidades. Por otra parte va a estar el Estado, que le va a hacer cumplir estas reglas, estas normativas impositivas o de imposiciones, resguardar que usted cumpla lo que dice la ley. Y por otro lado va a estar su empresa. Entonces, en esta espiral van a trabajar ustedes cuando estén formalizados. Y si usted cumple todo lo que se dice y usted está bien asesorada, usted está bien asesorado, no debería haber mayor inconveniente con este tema. Entonces, para eso es importante indicar lo que es una empresa, ¿ya? Entonces, cuando usted tiene una empresa, no olvidar que la empresa es una organización donde usted va a tener que manejar ciertos tecnicismos y si no los maneja, debe tener a alguien que lo ayude, un asesor, ¿ya? Y esta empresa busca siempre algún objeto social, algún fin. Por ejemplo, el tema de la persona que hablaba que ella cose, o quizás alguien que hace repostería, o quizás alguien que, digamos, recicla, ¿ya? Rosa, ¿usted está levantando la mano? ¿Alguna pregunta? Buenos días, profe. Mire, Hola, buenos días. mm, claro, con el tema que usted está poniendo me aparecieron varias dudas. Pasa que yo Dígame. tengo un pequeño local que es un ciber y ese ¿Ya? está formalizado con mi RUT y mi emprendimiento es repostería casera, pero yo eso no lo tengo formalizado, sino que lo tengo como segunda categoría. Yo igual tengo que formalizar mi emprendimiento. Lo que pasa, a ver, usted dijo que se dedicaba específicamente a qué cosa? A un ciber, ¿cierto? Tengo un ciber, claro, tengo un ciber. Ya, y la segunda categoría que creó, ¿qué giro le puso? Ese está con repostería. Ah, sí, tiene que ser primera categoría, porque ¿qué es lo que sucede? Los servicios de ciber son de primera categoría y por lo tanto tiene que formalizarse y no pueden pasarse por boleta, boleta de Ya, honorario, a eso es a lo que me refiero. sí, no, pero ya, entonces yo con mi emprendimiento de repostería tengo que formalizarlo separado. Sí, el ideal es que Opuesta a la usted lo modificación. formalice separado, ¿ya? Porque, ¿Ya? bueno, más adelante vamos a hablar de estas cosas que tenemos que tener en cuenta, pero ahí el ideal, según el tipo de empresa que vaya a crear, no me quiero adelantar, pero más adelante vamos a ver los tipos de empresas que hay. El ideal es Ah, que usted tenga separadas ambas cosas. Ya, y al separar yo tengo que poner otro root para separar el emprendimiento del local.
Cuando usted crea dos empresas, puede generar dos RUT, según Ah, el tipo de empresa que vaya a crear. ya sí, porque yo el ciber está con mí bajo mi root, por eso es la consulta. Como persona natural. Claro, como persona natural. Pero tributa como primera categoría, entonces, pues usted hace boleto o factura o no. Sí, boleta para el ciber, Ya. pero no para el Entonces, para su emprendimiento de repostería. no, es que para la repostería usted podría hacer otro emprendimiento, o sea, otra empresa, pero el RUT va a ser diferente porque va a crear una persona jurídica. Mm, ya, Y de ahí bueno, solamente se las voy a mencionar porque de ahí las voy a explicar, ¿ah? Pero podría ser una ERL, podría ser una SPA, ¿ya? O una limitada, pero eso depende, ¿ya? ya, Porque de ahí vamos a ver, digamos, como los requisitos. ya, profe. Muchas gracias por aclararme las dudas. ¿Ok? ¿Ya? Daniel tiene levantada la mano ahí. Sí, profesor, mire, lo que pasa es que yo igual llevo harto tiempo como emprendedor, o sea, he pasado por varios negocios y cada día voy ¿Ya? descubriendo diferentes cosas dentro de lo que voy formalizando. Yo ¿Ok? tenía una IRL, pero la IRL no me permitía tener dentro de la misma empresa varios rubros. No, porque Solamente tú, puedo bueno, tener un... ¿Ah? sí, tiene toda la Solo, razón. Siga nomás. Ahí, solo podía tener un puro rubro. Entonces, eh, después voy y ya formé una SPA, en donde yo puedo meter ¿ya? todos los rubros que sean, aunque sean diferentes. Que es lo que podría Exacto. hacer la compañera Rosita. Tener el ciber Sí, que todo, pero en un SPA. lo que pasa es que es súper importante que cuando, bueno, nos vamos a entrar un poquito en la materia porque eso viene más adelante, lo que usted Ya. menciona con los objetos sociales, ¿ya? Pero ahora, del punto de vista de control interno, para efectos contables, el ideal es que si yo tengo un rubro más o menos sea parecido, porque si yo tengo, para que entendamos, el ciber y aparte tengo el tema de la repostería, en mi contabilidad y en mi situación financiera voy a tener que tener súper claro qué es de cada cosa. Sí, Entonces, se me podría producir un problema de información, ¿ya? De que se puede juntar todo, se podría, pero yo no lo recomiendo por un tema de información, porque voy a ya. mezclar cosas. Tengo que decir, oye, tengo el costo de esto, este costo de qué es lo que es del ciber o es de la repostería. Entonces, Lo bueno es ahí que es donde se me podría producir problemas de información. Lo bueno es que el sistema te da la oportunidad de poder crear las empresas que tú quieras. Eso sí. Exactamente. Usted puede crear la Sí. empresa que quiera y no, eso no hace ningún perjuicio, por si acaso, No. ningún Y el perjuicio. problema es el único ¿Ya? es que los contadores te cobran por empresa. Y ahí está el problema. Bueno, pero eso es parte de, pues. Es como cuando Yo, usted va al doctor y va por distintas enfermedades, es lo mismo. yo he tenido varios problemas con la contabilidad, con los contadores. De repente hay cosas que las podría hacer solo, pero no se siente en la capacidad de hacerlo, pero los contadores normalmente son los que me han dado más problemas que lo que yo puedo fallar dentro de mi negocio. Porque han sido no pagos, carpetas escondidas, por ejemplo. Hay cosas que yo he descubriendo que pueden hacer. Por ejemplo, que se pongan, por ejemplo, se manden a carpeta las contabilidades. Y una vez me encontré que tenía una deuda tremenda de grande y el contador no había pagado nada. Una cosa así. Es que depende, volvemos a lo mismo, depende de la confianza que tenga y cómo trabaje cada colega. Yo voy a hablar de mi punto de vista personal porque yo también tengo clientes, ¿ya? De hecho, aquí yo estoy en mi oficina. Pero yo cuando le pago algo al cliente, yo le mando el comprobante de pago. Así lo hago yo. Bueno, ahora soy más desconfiado y pido los comprobantes. ¿Ya? Por eso le digo, así lo hago yo. Y la clave del servicio la tiene el contribuyente, en este caso los clientes a la mano. Él puede ingresar las veces que quiera al servicio, revisar lo que quiera, ahí está todo. Sí, yo creo que fue el error mío la sobreconfianza. Y ahí es donde uno y la comodidad. Entregar todo al contador, hasta ese momento no me ha servido. Hoy día, por ejemplo, soy diferente, más ordenado en ese sentido. Pero formalizarse es súper bueno, ¿sabes? Y otro tema que yo tengo que es la brecha, por ejemplo, que la gente dice del 40 pasar al 60 o al 90% más vulnerable, todas esas cosas. Yo siento que en algún momento las personas tienen que ir demostrando que van creciendo, no puede ser pobre toda la vida. O sea, no podemos pertenecer siempre al 40% más vulnerable. Va a haber un momento en que tenemos que, si estamos ganando más, gastar, o sea, pagar lo que nos corresponde, si estamos ganando más,
¿Me entiendes? Yo creo que uno tiene que ir buscando eso de que si va, evidentemente, con una formalización vas creciendo, es porque estás vendiendo más, es porque tienes más oportunidades, porque vas creciendo y la gente como que le tiene miedo a saltar de la brecha del 40% de la pobreza a un, no sé, a un 60, un 90%. Muchas veces eso como que me hace clic, como que la gente le tiene miedo a dar ese salto. Y dice, sigo siendo pobre, pero sigue siendo pobre porque la mentalidad de uno es la pobre. Eso. No Por sé, eso le una decía yo, opinión. pues, por formalizarse usted no va a cambiar de porcentaje, pero si a usted le va bien, como todo en la vida, cambia ese porcentaje. Entonces usted tiene que sopesar qué es lo que quiere, pues. Si quiere que le vaya bien, Claro, pero todo lo porque tiene un nos costo va yendo asociado. bien. Claro. Ya, muchas gracias, Daniela. Ya. Paola tiene levantadita la mano. Paola, Sí, por aquí estoy, profe. No prendo la cámara por tema de señal, no se preocupe. profe. Mire, yo tengo una duda. Yo también estoy formalizada. Ujú. Me formalicé hace unos meses atrás nomás. Yo tengo dos ¿Ya? rubros. Tengo los dos rubros, ¿cómo se llama? En el mismo, en la misma empresa. Inicié Sí, por claro. empresas en un día ¿Ya? y abrí el giro por el tema de costura y luego por ¿Ya? impresiones, porque son dos, o sea, relacionados con la impresión, porque hago ¿Ya? sublimación y Perfecto. estampado. ¿Ya? El tema que mi duda es, yo tengo un local que está en la casa de mi mamá, está todo en regla, es que yo participo en ferias. ¿Ya? Entonces yo ahí, ahora con el tema, me llama la atención ahora el tema este que está en las redes, que el banco te va a avisar a impuestos internos, el tema de los giros y todo eso, o sea, perdón, de las transferencias. Entonces yo, ¿cómo regularizo el tema de las ferias? O sea, ¿lo meto en los mismos o tengo que tener un permiso aparte? Porque eso ya no sería, no es una sucursal de mi negocio, ni es... ¿Cómo lo hago ahí? Eso, ¿cómo juego con ese otro puesto de trabajo, digamos? Pero una consulta, cuando usted va a la feria, la gente cuando le paga le hace transferencia. La mayoría de las veces sí, pues. La mayoría de las veces la gente paga con transferencia. Ya. A ver, cuando uno participa en las Yo ferias, hay tengo, que ver también si la municipalidad o quien lo contrató, digamos, si le exige algo más aparte de tener el tema regulado de pagar por ese puesto o si son ferias gratuitas, ¿ya? En estricto rigor, yo debería emitir los documentos relacionados con lo que yo hago. Ahora, ¿le transfieren a usted esa plata o a su empresa? O su empresa está con su RUT, ¿cierto? Por eso es la pregunta. no, mi empresa es una SPA Ya, y pero cuando le tenemos cuenta transfieren, aparte por la, le es transfieren a a usted mi como RUT persona, ¿cierto? como persona, sí, no a la cuenta de la empresa. Ya, bueno, ahí a futuro va a tener una dificultad porque podrían llamarla, porque justamente es lo que yo le acabo de decir, Claro. pues, porque usted está haciendo ese emprendimiento y técnicamente yo debería regularizar esa transferencia o tendría que demostrarlo. Entonces a lo mejor van a preguntarle de dónde sacó ese dinero, qué es lo que estaba haciendo, presentar los permisos. Ahora, no está muy claro también cómo los van a fiscalizar, ¿ya? O sea, yo sé que las redes sociales están lleno de esto, pero entendamos que el universo son miles de personas. ¿Cómo lo van a hacer o cómo van a sacar esa muestra o cómo lo van a gestionar? No lo tenemos claro, Paola, porque esto resuelve hace poquito, ¿ya? Pero sí hay que tomar los recuerdos. Entonces, ese emprendimiento o las cosas que usted vende en la feria, ¿son alguna de las cosas que tiene en su empresa o es algo aparte? Sí, es lo que tengo. Es el tema de la sublimación. Le escucho bajito. Ahí le escuché bajito. Está en el giro de la empresa, es sublimación. Y Ah, es está en el parte del giro, giro de la empresa. sí, es parte del giro. Ya. Yo debería, si es parte del giro de la empresa, debería hacer los respectivos boletas de venta relacionadas con eso. Pero como caen a su RUT,
tendría que demostrar después que esa plata usted la pasó a la empresa. Insisto, todavía no está claro cómo se va a hacer eso, ¿ah? Le estoy hablando más o menos de lo que debería ser, pero la claridad de cómo se va a gestionar no está todavía, ¿ya? Porque se supone que sus Ok. ingresos son de la empresa y no suyos. Claro, claro. Entonces, si nos vamos a estricto rigor, la empresa debería hacer boletas por esos ingresos y la plata que usted recibe después entregársela a la empresa. Pero insisto, no está claro, porque como usted trabaja con su RUT, usted tendría que aclarar esa parte y demostrar que es de la empresa lo que usted percibe. Entonces, podrían pedirle la documentación de la boleta de venta relacionado con eso por parte de la empresa. Pero insisto, no está clarificado aún en la ley cómo se va a realizar ese control y qué se les van a pedir. Ya, profe. Sí, ahí tendría que estar atenta nomás. Sí, hay que estar atento porque eso, no han salido instrucciones sobre eso, solamente se lo publica la ley, nada más. Vale, profe, muchas gracias. ¿Ya? Clara también tiene levantada la mano. Hola, Clara. Hola, buenos días, profesor. Tengo Hola, una buen día. consulta. Resulta que usted hace poco atrás dijo que cuando uno formalizaba, uno pagaba con factura y así no se perdía el IVA que uno estaba pagando al comprar cualquier insumo. Pero por ser yo he Claro. visto que en algunos locales, algunos negocios, hay un precio para pagar con boleta y otro para pagar con factura. O sea, al pagar con factura uno está pagando más plata. ¿A qué se debe eso si usted dice que no se, uno al pagar con boleta está perdiendo factura? O sea, el IVA. ¿A qué se refiere con pagar más? Disculpe para entender la pregunta. ¿Con pagar más en No, qué sentido? no sé, pongámosle que yo en estos momentos no estoy formalizada, compro ¿Ya? un insumo, no sé, pongámosle a 2.000 pesos. ¿Ya? Pero ¿Ya? yo y sale el valor con boleta a 2.000 y cuando voy a y para factura, no sé, sale como a 2.500. Entonces uno como que está pagando aparte el IVA al pagar con factura. No sé si me Claro, entiende. pero ahí usted gana dos cosas, pues. A la vez ganas dos cosas claras. Porque si yo pago a 2.500, no sé cuánto, pongámosle que el neto sean 2.200 para el ejemplo. Usted gana dos cosas. Gana el gasto para su empresa, que son los 2.200, y la diferencia, pongámosle 300 pesos para efectos de IVA, los 300 pesos usted los puede descontar de sus ventas. Hoy día, cuando compra a 2.000, claro, usted dice me sale más barato, pero usted no puede usar ninguna de esas dos cosas para efectos de impuesto cuando si tuviese que pagar, porque no tiene mayor efecto. O sea, usted asume los 2.000 como un tema financiero, como parte de un costo más bajo, pero usted no está ocupando el IVA de los 2.000 porque no puede, y tampoco puede ocupar el gasto que está en los 2.000 para rebajar para efectos de impuestos si se formalizara. No, sí, no, sí, eso lo entiendo. A lo que voy es que igual uno paga en la boleta y en la boleta igual a uno le están cobrando IVA. Sí, claro, pero el IVA Porque no uno lo puede paga. usar. Ah, ya. O sea que yo tendría que como pagar el IVA para poder usarlo. Una cosa así. Lo que En pasa es factura. que los consumidores finales, que somos todos nosotros, todo aquel que se le hace una boleta, la boleta viene con IVA, pero yo el Ujú. IVA no lo puedo usar para nada, lo asumo como parte del cuento nomás. En cambio, cuando tengo una empresa formalizada y ahora compro con factura, yo si la factura, el IVA de la factura de compra, si bien tuve que pagarlo, sí lo puedo usar para rebajar el IVA de mis ventas. Ah, ya. Ahí me quedó claro. Y la otra consulta que tenía, profesor, es cuando uno está empezando con un emprendimiento, ¿cuál es como Ujú. el momento más preciso para formalizar? Y si es que uno tiene que, al formalizar, contar al tiro con un contador. El ideal que usted cuando parta un negocio, ojalá se formalice en forma inmediata. Y le voy a decir por qué. Hay algunos fiscalizadores, no en todas partes, pero están haciendo lo que se llama el plan de cumplimiento. Y de repente cuando llegan a negocios que no están formalizados, el fiscalizador les da una notificación y les pide que inicien actividades, les da una fecha. Y hay algunos fiscalizadores, porque está dentro de sus facultades, algunos lo aplican y otros no, pero aquellos que lo aplican le ponen a ver cuántos fueron, le saca como un promedio
de cuánto usted ha vendido los últimos 2 meses y le pide una boleta inicial por eso. Entonces finalmente le va a hacer pagar IVA por unas ventas que ya pasaron, porque el Estado lo que busca es que esa formalización también genere un impuesto de lo que para atrás no se ha cobrado. Entonces eso también puede suceder, que le pidan hacer la boleta por meses para atrás, para que compense ese IVA que nunca le ha pagado al Estado. Algunos fiscalizadores lo aplican. Entonces, si yo llevo trabajando 8 o 10 meses y llega el fiscalizador y me hace ese tema, me va a complicar porque finalmente esa venta que estoy generando ahora con ese IVA, que es un promedio de lo que yo vendí para atrás, según la información que ellos obtengan, yo no voy a poder rebajarle ninguna compra porque las compras ya las hice, ya no compré con factura. Entonces, el ideal es que cuando mi negocio parta o cuando ustedes quieran formalizar, por eso es importante que uno se formalizara apenas tenga un negocio, es el ideal, pero en el caso de ustedes, como se le está buscando ayudarla a formalizarse, el ideal es que se formalicen lo más pronto posible para que no tengan estas dificultades al principio. Por ejemplo, si yo tengo una máquina, la máquina está a nombre mío, pero no va a poder estar al nombre de la empresa porque la empresa recién se formalizó ahora. Entonces, nunca la empresa ha comprado la máquina. Distinto sería si yo me formalizo y después compro una máquina a nombre de la empresa. ¿Se Ya. entiende, claro? Ok. Sí. No, y la otra era de que si uno al formalizar, inmediatamente tiene que tener un contador o eso se puede ir como a medida que va avanzando en el emprendimiento. Entonces, ahí quiero ser súper honesto, ¿ah? Usted puede tener un contador al principio, sí o no, es decisión suya. Pero si usted no va a tener un contador, usted tiene que saber cómo se hace la declaración de IVA. Y ahí me voy a meter un segundo un poquito más allá. Porque el servicio de impuesto interno le da una propuesta de IVA, pero la gente no sabe que eso es una propuesta y por lo tanto hay cosas que revisar en esa propuesta. Y de repente hay gente que por distintos motivos no conoce todas las cosas que hay que revisar y le puede poner a aceptar a la propuesta y si se le pasó algún detalle, por ejemplo, una fractura que no procedía, el servicio igual le va a hacer rectificar por más que haya tenido una propuesta. Ya, perfecto. Ahí ya me quedó como claras ¿Ya? mis dudas. Ahora, siempre tienen que buscar un colega o una colega que les dé la confianza, obviamente que le presente bien su trabajo, como yo les decía, y que obviamente usted de alguna otra forma pueda chequear que las cosas se estén haciendo como corresponde, ¿ya? Porque eso es ideal también. Ya, creo que ahí estamos con las consultas, ¿ya? Por lo que estoy chequeando. Ya, sigamos entonces. Entonces en Chile, casi el 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Y las empresas de mayor tamaño son bastante, digamos, menores, ¿ya? El 80%, de los empleos generados en Chile se generan por las pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Ahí están casi todos los empleos que se generan en nuestro país, por eso es tan relevante y por eso es que el Estado ha dado tanto hincapié con el emprendimiento que se formalice. Ahora, cuando yo quiero crear mi empresa, a mí no se me tiene que olvidar para que la empresa nazca que tiene dos cosas que hay que saber. Primero, tengo que constituir mi empresa. Y en segundo lugar, em, la formalización. Entonces, para constituir la empresa, tengo que saber qué tipo de empresa quiero tener. Y una vez sabiendo eso, parto a formalizar. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Entonces, para ver qué tipo de empresa voy a crear, yo tengo dos opciones. Una es que la cree como una persona natural, lo que significa que el root de mi empresa cuando se formalice va a ser el mismo root que tengo yo y el mismo nombre. Por ejemplo, mi empresa va a ser Jonathan Farías Acevedo y con mi root, ¿ya? Esa es una empresa como persona natural. ¿Qué pasa en la situación? Todo lo que yo tengo se va a mezclar con todo lo que crea mi empresa. Ahí es donde le decía yo que se van a mezclar los patrimonios. No hay diferencia porque el root es el mismo, ¿ya? Entonces, si tuviese un problema, por ejemplo, con tesorería por temas de impuestos, por diversos motivos, van a perseguir el root. Entonces, ¿el root cuál va a ser? El mío, el mismo de mi empresa, ¿ya? Ahora, también tengo la opción
de crear una empresa como una persona jurídica, donde esta persona es distinta al dueño, tiene otro nombre y tiene otro RUT. Y por lo tanto, esta va a tener socios, que puede ser una sola persona o pueden ser más de dos. ¿Ya? Por eso que vamos a ver los distintos tipos de empresas que se pueden crear también por esa figura. Entonces, si hiciéramos una diferencia entre una persona natural o una persona jurídica, podríamos decir que en la persona natural se mezclan todos los derechos de la persona con los derechos que tiene la empresa, todo mezclado. En cambio, en la persona jurídica se separan estas cosas y la empresa asume todo lo relacionado que tenga con ella, pero no se mezcla con lo que tiene usted. Entonces, si usted tuviese deuda y usted crea una SPA o una RL que por ahí escuché que nos mencionaron, no tiene nada que ver porque no está mezclando los mismos RUT, ¿ya? En cambio, si usted tuviese una deuda propia, la está mezclando con la deuda de la empresa, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia. También los responsables son distintos. En la persona natural, la responsabilidad recae en la persona por todas las deudas que hayan. En cambio, en la persona jurídica, usted va a responder hasta el aporte de lo que puso como capital. Es decir, si alguien puso 500.000 pesos como capital, usted responde hasta ahí. Esa es la limitación de lo que tiene que responder ante cualquier dificultad que tenga la empresa con un tercero. Tal como dije, la persona natural tiene el mismo root de la persona que está creándola, en cambio la persona jurídica tiene un root distinto, ¿ya? Tal como dije, la persona natural está formada por una sola persona, que es usted misma, y la persona jurídica puede ser por una o más personas, y estas personas a su vez pueden ser personas naturales o empresas, que se le conocen como jurídicas. En la persona natural, a usted no tiene que demostrar de dónde puso el capital, ¿ya? Si alguien puso 100.000 pesos, es el valor que usted partió. En la persona jurídica le van a pedir el capital, pero usted tiene que decir si ese capital es en dinero o se aportó en un bien asimilable a eso. O sea, si por ejemplo yo quiero partir mi negocio y aporté un vehículo en una persona jurídica, yo tengo que decir que aporté un vehículo y eso en plata cuánto equivale, ¿ya? Y eso va a ser parte de mi capital, porque también puedo aportar no solo en dinero, pero tengo que dar esa información. En la persona natural, ¿cierto? Funciona como una empresa individual o como una microempresa familiar, ¿ya? Que son los famosos MEF, que son como, esas son las municipalidades también. Entonces ahí hay que tener cuidado que de repente por rapidez, yo creo que quiero crear una empresa ya como una persona natural, voy a la municipalidad, me acojo al programa de empresas familiares, las MEF, ellos me ayudan en la municipalidad con todo lo que tiene que ver con sanidad, si corresponde, con los trámites municipales y me mandan los papeles al servicio con usted. Y es más rápido, pero no hay que olvidar lo que dije arriba, va a mezclar los patrimonios, va a mezclar todo. Y yo puedo hacer eso mismo que está ahí, pero también lo puedo hacer si fuese una persona jurídica como una IRL, donde tengo separado este patrimonio. O sea, también puedo acogerme a esos, digamos, programas sin la necesidad de que crea una empresa mi root. Entonces, ahora vamos a explicar algunos pasos y ahí, si tienen dudas, me van diciendo, ¿ya? Entonces, para iniciar la formalización, lo primero que tengo que hacer es partir en empresa en un día. Esta es una página que está en la web, que es la página de registro de empresas y sociedades, y que es para llenar y crear la empresa con un estatuto. Por otro lado, está la notaría, que es quien va a firmar este estatuto y le voy a explicar también por qué tiene que, digamos, firmarlo esta persona, porque tiene una firma avanzada electrónica. Y luego está el servicio para efectos de inicio de actividades. Entonces, hoy día, de todos estos trámites, el único que se hace de manera presencial es el notario, porque tengo que ir al notario para que se firme en forma electrónica avanzada mi certificado de estatuto. Entonces, para que entendamos un poquito, después igual lo vamos a revisar, yo me meto en la empresa en un día con clave única o con el registro que está ahí y voy llenando un formulario con información de mi empresa que yo quiero crear. Insisto, es solo para personas jurídicas, no cuando quiero hacerlo como persona natural. Una vez que llene todos los pasos, como el nombre, la dirección,
quién va a ser el representante, cuál va a ser el capital, dónde va a estar ubicada, etcétera. Me va a dar un numerito que se llama borrador. Con ese numerito, yo me voy al notario, a cualquier notario de donde yo esté. Y voy a donde el notario y le pido que necesito hacer, digamos, la firma electrónica de mi empresa que estoy creando, de mi estatuto. Y la persona que está en notaría le va a pedir este numerito de borrador, le va a pedir su carnet de identidad, va a imprimir el borrador y le va a hacer que usted firme el borrador y ponga su huella. Va a chequearlo con su carnet de identidad o los carnets de los socios, porque todo depende de la cédula de los socios que hayan. Y luego lo van a pasar al notario. Tiene un costo el trámite, obviamente. Y el notario va a poner su firma electrónica avanzada a través de un token, de un numerito, y usted sale ya con la empresa creada jurídicamente, va a aparecer el nombre de su empresa con un RUT. Entonces, ese trámite es el trámite presencial y que se puede hacer en cualquier notaría, ¿ya? Por si acaso. Ahora, no hay que olvidar que estas personas jurídicas, aparte de empresa en un día, tienen que hacer trámites municipales y también el servicio de puesto interno donde hacen inicio de actividades, ¿ya? Entonces, siempre, si alguien quiere hacer una IRL, una empresa limitada o una SPA, va a tener que partir en empresa en un día, va a tener que ir a la notaría, va a tener que hacer el trámite online del servicio de impuestos internos para inicio de actividades, sin quitar que hay que ver trámites municipales y de permisos sanitarios, que esos vienen después. Cuando yo voy a empresa en un día, creo jurídicamente la empresa con un nombre y un RUT. Cuando voy al servicio, en el servicio de impuesto interno le doy inicio de actividades a esa empresa. Se crea tributariamente la empresa. Va a poder hacer facturas o boletas. Va a poder comprar con factura. Y cuando voy a la municipalidad, le doy la patente municipal a la empresa. Y si correspondiese permiso sanitario, tengo que gestionar los permisos sanitarios. ¿Dudas hasta ahí de lo que he hablado? ¿Dudas hasta ahí? Profe, ya no es necesario ir a la notaría, sale 900 pesos la firma digital. Si tiene un token, sí, lo puede usted tener. Eso es decisión de ustedes. Si lo quieren hacer con el token y ustedes hacer la firma digital. Ahora, es importante, y esto yo soy majadero porque yo he visto problemas en la vida real. El estatuto lo puede hacer usted porque va llenando cosas y va ingresando información. Pero tiene que quedar bien hecho, ¿ya? Sobre todo cuando son sociedades. Porque si queda mal hecho, sobre todo cuando es una SPA, que es el caso que más he visto repetido, si usted lo llena y por desconocimiento se le olvidó poner ciertas autorizaciones o ciertas cosas, podría ser que usted tenga la empresa creada, tenga el estatuto y vaya a realizar un trámite, por ejemplo, un banco de un crédito y el abogado del banco le revise el estatuto y se lo objete. Eso ha pasado muchas veces, ¿ya? Entonces yo le recomiendo que se asesore en los estatutos, que pueda asesorarse de repente con los centros de desarrollo de negocios donde hay gente que ve eso, ¿ya? Y es gratuita la atención, o si usted quiere asesorarse con alguien por fuera, ¿ya? Pero lo importante es que se asesore con el estatuto para que el estatuto no quede mal hecho, porque la corrección del estatuto se hace con escritura pública y ahí sí o sí hay que ir a contratar a un abogado porque es más complicado, ¿ya? Entonces, la idea es que el estatuto quede bien hecho, ¿ya? Por más que yo pueda autollenar cosas, el ideal es que tenga asesoramiento. Ahora sí, vamos a ver cada persona jurídica, vamos a explicar de qué es lo que es, sus ventajas y desventajas, para que ustedes vean, según lo que tenemos acá, cuál les podría convenir, ¿ya? La primera persona jurídica que vamos a ver es una EIRL o empresario individual de responsabilidad limitada. Primero, es una persona jurídica que tiene un carácter comercial, se le conoce como una empresa unipersonal porque solo tiene un socio, no puede tener más, ¿ya?
Y ese socio principalmente es quien está creando la empresa porque va a tener el nombre de esa persona. O sea, yo, por ejemplo, podría crear constructora, voy a dedicar a la construcción, constructora Jonathan Farías EIRL. Entonces siempre va a aparecer mi nombre, dentro del EIRL aparece en alguna parte o mi apellido y al final la palabra EIRL. Por lo tanto, siempre el socio va a ser esta persona, digamos, que está creando la empresa, ¿ya? Lo bueno de ese negocio es que yo separo la responsabilidad mía de lo que tiene la empresa, separo mis patrimonios, tengo que poner un capital a aportar. Y ahí me detengo un segundo. Nadie indica el capital a aportar como tal, pero el capital que yo voy a poner tiene que ser un capital que, digamos, sea coherente con las compras que realice a futuro. Me explico. Un gran problema que pasa de repente cuando la gente se formaliza es que pone un capital de 100.000 pesos el día, por ejemplo, 11 de octubre. Y el día 12 de octubre, cuando ya tiene el inicio y todo listo, va a comprar un proveedor y compra 300.000 pesos al contado. Y no ha vendido nada. Entonces ahí se produce un problema para efectos del servicio. Porque el servicio se va a hacer la pregunta, ¿cómo compró 300.000 si el dinero que puso al principio solo fueron 100? Entonces hay que demostrar ahí, hay que hacer todo un tema para que eso sea un préstamo, entre comillas. Y es complejo demostrarlo y hacerlo. Por lo tanto, yo siempre sugiero que el capital sea un valor coherente con la primera compra que vaya a tener antes de vender, ¿ya? Entonces, yo, a lo mejor yo pongo 500.000 pesos de capital y al otro día compré 300.000 pesos en un proveedor, nadie me va a hacer ni un problema porque yo tenía 500.000 pesos para gastar y gasté solo 300, ¿ya? Entonces, es importante que el capital sea coherente con la primera compra que vaya a realizar antes de las ventas, ¿ya? Y aquí, como les dije, la IAL responde con todos los bienes que tenga su nombre ante cualquier dificultad, pero no mezcla con su patrimonio personal. Ahora, el tema de lo que decíamos acá, ahí está el nombre de la empresa más su nombre completo. El tema es que esto tiene ventajas y desventajas. Las ventajas que tiene, ¿cierto? Es que no necesita un socio para poner este negocio. O sea, usted tiene la idea, quiere que sea por una persona jurídica y no quiere tener a nadie más, califica que lo hagamos por una IRL. La segunda ventaja es que acá usted separa el patrimonio suyo de la empresa. La tercera es que el capital puede ser cualquiera que usted estime con esta consideración que acabo de decir. Y la cuarta ventaja es que usted igual se puede acoger a los programas MEF que están en las municipalidades o temas habitacionales que donde se pueden crear empresas con 5 personas o familiares que le dan ayuda y es más rápido para hacer los trámites, porque esta empresa también puede ser de ahí. Ahora, la desventaja del objeto social. Y el objeto social es qué es lo que usted va a hacer en su negocio. No son los giros por si acaso, ¿ah? Es la actividad que usted va a desarrollar. Y ese objeto social para una IRL es único. Es decir, yo me voy a dedicar, por ejemplo, a la construcción y pongo todo lo relacionado con la construcción. Y después yo vi un negocio y me di cuenta que aparte de la construcción yo podría hacer transportes. No puedo hacerlo por la IRL. ¿Por qué? Porque el objeto social es solo construcción. Solo está delimitado por eso. No le puedo agregar el transporte, no se puede modificar. Porque la IRL tiene esa dificultad del objeto social. Entonces mi estatuto no puedo agregarle, una vez que lo tenga hecho, no voy a poder modificarlo con este nuevo objeto social o no le voy a poder agregar este objeto social porque está limitado solo a un objeto social. Por lo tanto, voy a tener un problema del punto de vista jurídico al querer realizar esta opción con una IRL. Dudas antes de seguir. ¿Alguien que tiene una pregunta, consulta? ¿Dudas? ¿No? Ya, sigamos.
Profesor, Dígame, mire, voy a Isabel. hacer una consulta, mire, no sé si viene en este en este momento, pero al tener uno al haber tenido, perdón, al tener iniciación de actividades como persona natural, ¿se puede cambiar después a jurídica? ¿Se puede hacer un cambio? Sí, yo puedo hacer lo que se llama la conversión. Ya, Yo pero eso podría, por requiere, ejemplo, eso requiere que lo haga un abogado y un tributarista. Eso sí, ya, no se hace así fácilmente. Por ejemplo, yo podría ser una persona natural hoy día formalizada y me podría cambiar a una RL, teniendo en cuenta que va a ser un solo objeto social y todo el tema. Sí, se puede, pero hay que hacer una conversión. Hay y que no se hacer puede trámites de cerrar, servicio. no se puede Es que cerrar. por eso, es que ahí es Ah, donde le digo yo. Hay que hacer trámites para eso. Y para una conversión, lo primero que hay que hacer es hacer un término de giro, donde entra el contador. eso, ya, Y los bienes que quedan ahí después se pueden aportar a la IRL que está creando. Pero también hay que hacer el estatuto y verlo con un abogado aparte de eso. ya, Y si ya, usted quiere hacer una sociedad, ahí tiene ya otro tema. ya, ¿Ya? ya, Ahora, si gracias. usted quiere cerrar su empresa y crear otra que se dedique a lo mismo u otra cosa, pero a partir de cero, sí o sí tiene que hacer el término de giro de la empresa que tenía. Y sí o sí va a necesitar un contador que se lo haga, Ya, 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 gracias. por si acaso. Ok, Gra- gracias. ya. La otra persona jurídica que hay, Evelyn, ¿quiere hablar usted? Al parecer no. Ya. Es la sociedad de responsabilidad limitada. Otra vez, esta es una persona jurídica, pero ahora hay socios, de dos hacia arriba. ¿Ya? Esos socios pueden ser personas naturales, nacionales o extranjeras, o pueden ser empresas, es decir, personas jurídicas. ¿Ya? Lo importante es que tienen que ser de 2 hacia arriba hasta 50. ¿Ya? O sea, en ese rango yo podría crear una empresa limitada, cuyas siglas es esa SRL. ¿Ya? Esta sociedad responsabilidad limitada también está que poner un capital. Ahora, la gracia de una sociedad limitada es que ese capital no necesariamente puede ser ingresado de forma inmediata a la empresa. Cuando ustedes ponen en el estatuto y en inicio de actividades el capital en una sociedad de responsabilidad limitada, usted tiene la opción de aportar el capital en forma inmediata o una parte de ese capital enterarlo en un periodo de tiempo que usted va a indicar, por ejemplo, en 4 meses más. ¿Ya? Entonces, da esa facilidad de indicar el capital total, el capital que se aporta de forma inmediata y la diferencia cuando se va a aportar. Es decir, si yo aportara, por ejemplo, 1 millón de pesos, yo podría decir que ese millón como socio voy a aportar de forma inmediata 300.000 pesos y en 6 meses más voy a aportar los otros 700.000. Entonces, eso se puede hacer en una sociedad limitada en el estatuto y se informa en el inicio de actividades. Lo que sí se vela después es que usted ponga el dinero cuando dijo. ¿Ya? Eso sí se lo van a chequear. Evelyn, ¿quiere decir algo? Bueno. También es importante que cuando usted le da el nombre a esta sociedad, puede poner el nombre de uno o dos más socios y al final pone la palabra limitada. Por ejemplo, Faría Aravena Consultora Limitada. Eso se puede hacer. O Sociedad de Transporte Fernández Limitada. ¿Ya? Eso se puede hacer dentro de lo que es el nombre. Ahora, estas sociedades también tienen ventajas y desventajas. La ventaja es que esto lo puedo usar para cualquier tipo de empresa pequeña o mediana. La otra ventaja es que puede tener varios objetos sociales. O sea, yo en el estatuto, como yo les decía, a diferencia de una IRL, yo puedo poner todos los objetos sociales que yo quiera poner. Me explico. Me voy a dedicar al transporte, ¿cierto? De materiales,
y pongo todo lo que voy a transportar y después le pongo y además me voy a dedicar a la construcción de edificios, de casas, etcétera. Por lo tanto, en el objeto social puedo poner varias cosas, ¿ya? Lo importante es que este régimen, digamos, es más flexible que una sociedad anónima. Aquí no hay que hacer libros de actas. Si yo soy una limitada, no hay que llenar este libro de actas, no hay que hacer sesiones. No hay, si hay acuerdos, no se escriben en estos libros de acta entre los socios, ¿ya? No necesita de eso. Los socios van a responder por el aporte que hizo cada uno si la empresa tuviese problemas. Si usted puso 500.000 pesos y a la empresa le va mal, tiene que responder por los 500.000 que puso. ¿Ya? Los pactos y acuerdos entre los socios pueden ser libres. ¿Ya? Lo que sí, acá también es importante indicar es que más abajo están las desventajas. No es que yo quiera llegar y cambiar las cosas como tan fácil. ¿Ya? También es importante que puedo aportar capital en dinero y en bienes. Como yo les decía, todo lo que yo quiera aportar que pueda ser asimilable a dinero. Se va a tener que nombrar quién va a administrar la sociedad. Si va a administrarla los socios, si la va a administrar uno de ellos, si la va a administrar un gerente, entre otras. Se tiene que indicar en el estatuto quién lo va a hacer. ¿Ya? No puede entrar cualquier socio a la sociedad. Por eso que es una ventaja. O sea, yo me quiero ir de la sociedad y quiero traer a otra persona que me compre mis bienes, o yo quiero que entre otro socio, no se puede hacer aquí de esa forma. O sea, no puede entrar alguien que yo no quiera, que yo no esté de acuerdo. Por eso que es una ventaja que se nombra ahí. Los socios pueden tener un sueldo, aparte de retiros, ¿ya? Siempre y cuando se establezcan esos temas en el estatuto, puede tener su sueldo más el retiro de dinero que usted quiera sacar. Ahora, como desventaja, es que acá hay restricciones para que las participaciones sociales, que es lo que yo tengo como bien, la pueda adquirir algún familiar de algún socio, sea transferida, ¿ya? O sea, no se le puede transferir lo que yo tengo si me pasara algo a cualquiera. Hay una línea de consanguíneos que tiene que participar y heredar esa participación. Todo tema de participaciones, si le quiero pasar las acciones a alguien, se va a tener que hacer sí o sí. Maciel, Perdón, cualquier, digamos, ya. Cualquier cambio que le quiera hacer a mi sociedad tiene que ser para temas de participaciones a través de una escritura pública con un abogado. Si le quiero pasar las cosas a mi hijo, porque ya me quiero salir de la sociedad, tiene que ser por una escritura pública, ¿ya? O si alguien quiere entrar a la sociedad, va a tener que ser por una escritura pública, ¿ya? En el caso de los acreedores, esta va a quedar limitada, las garantías que tengan al patrimonio que tenga la sociedad, todo lo que la sociedad generó va a ser la garantía de estos acreedores. Y los socios siempre yo voy a saber quiénes son, porque están claramente identificados, tienen un nombre, un RUT, un apellido, una participación, una responsabilidad, y por lo tanto los acreedores saben quiénes tienen que ir a responder si quisiesen demandar más allá a los socios, ¿ya? Pero en líneas generales, esta sociedad sirve bastante, pero en su mente sirve cuando yo quiero tener un negocio donde sean dos o más personas, hasta 50, como les dije. ¿Ya? Y el tema que aquí no puede llegar y entrar cualquiera, porque necesita del acuerdo de las partes. ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo que no se ha entendido hasta ahí? Ok. Por otra parte está la SPA. Esta es una sociedad que más se ha vendido, más se ha realizado. Y recordar que esta sociedad por acciones también es una persona jurídica, también va a tener, digamos, un estatuto con un capital, pero ojo, el capital ahora no solo se expresa en dinero, sino que también en acciones. O sea, vale el capital X cantidad de acciones. Entonces, por ejemplo, yo puse un capital de 1.000.000 de pesos y cada acción, porque uno determina el valor, cada acción cuesta 1.000 pesos, entonces tengo 100, tengo cierto, digamos, 1.000 acciones, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que mi capital se pasa a un valor de acciones para ver cuántas acciones son. ¿Quién determina eso? Los socios o el socio de esta sociedad. Este tipo de sociedad está hecha principalmente para alguien que
a futuro quizás quiera tener un socio o ya quiere tener un socio, ¿ya? Porque la gran ventaja de esta persona jurídica es que yo la puedo crear solito, solita, y quizás a futuro necesito un financiamiento o un nuevo socio y va a poder ingresar. Entonces, aquí, si bien es una sociedad, puede tener un solo socio y puede ser que a futuro tenga más de uno, ¿ya? Se le pone el nombre que usted determine de la sociedad y al final se le pone SPA para indicar que es una sociedad por acciones. Y al igual que la anterior, tiene ventajas y desventajas. La ventaja de una SPA es que, que el capital se divide en acciones y por lo tanto va a estar en un estatuto. Si alguien le quiere comprar a usted, digamos, sus acciones, va a tener que pagar el valor que usted determinó. Los accionistas en este tipo de sociedad pueden vender, ceder sus derechos a quien quieran. No necesita el acuerdo del otro socio. Entonces yo me aburrí con usted, que tuvimos una pelea y quiero que vendérselo a otra persona, no tengo que preguntarle a usted. Como en la limitada sí tiene que haber un acuerdo. Aquí no. Yo llego y le vendo, ¿ya? Ahora, esa venta se tiene que hacer una escritura pública, se tiene que llenar un libro de acta. Aquí sí hay juntas ordinarias. Por lo tanto, aquí hay que hacer libro de acta. Y me detengo un segundo ahí, porque eso mucha gente no lo desconoce. No sabe que tiene una formalidad donde tiene que hacer esta junta, que es la gran desventaja de este tipo de sociedad que sale abajo, ¿ya? O sea, aquí hay que hacer libro una vez al año con la junta ordinaria, donde está un libro de acta de todos los pasos que hicieron y tiene que firmarlo los socios, a lo menos una vez al año. Y si sale o entra un socio, una junta extraordinaria. También como ventaja, acá la responsabilidad se limita al valor de la acción que usted le puso. Entonces, si usted la acción puso que cada acción costaba 10 pesos y usted tiene 10 acciones, hasta ahí se remite el valor de lo que usted va, digamos, a delimitar al momento de cualquier problema que tenga su empresa. Y como también sale, tiene incorporación ilimitada de accionistas, puede poner los accionistas que ustedes quieran, incluso pueden ser empresas accionistas. Capaz ustedes tengan un buen negocio, llega una empresa y quiere ser socia suya y usted tiene una SPA, ¿puede ser socio suyo? Sí, sí puede. ¿Ya? Acá, como les digo, la desventaja es que cada, digamos, accionista tiene libertad propia, ya puede hacer lo que se le estime conveniente y toda decisión que se genere por entrada, salida de accionista, va a tener que pasar, o algo extraordinario, tiene que pasar por un acta, tiene que pasar por una protocolización ante un notario y por lo tanto, aquí sí hay un tema que yo debo, digamos, tener en mente que todo el tiempo lo voy a tener que hacer. Y si después entra un socio nuevo, voy a tener que hacer esta acta, voy a tener que hacer una escritura por un abogado que me modifique la sociedad para que ingrese un nuevo socio o salga un nuevo socio. Y luego eso se sube a empresa en un día una vez que el notario lo autorice. Entonces tiene ese tema por debajo que es relevante. Por ende, acá en pantalla está un resumen con las características de cada sociedad, pero también en la primera columna, después del tipo de sociedad, perdón, se le agrega también lo referente a cuando yo lo hiciera o cómo hiciera este trámite. Como yo les decía, hay dos formas de crear este tipo de sociedades. Una por la manera tradicional y otra por empresa en un día. En este cuadro, que es el régimen general, en la columna que dice Constitución, está el método tradicional. Es decir, aquel donde usted no lo hace por empresa en un día. Entonces, en el método tradicional, usted tiene que hacer una escritura pública, tiene que tener un abogado que se la haga, tiene un costo, tiene que ir al notario para que le firme la escritura y se la autorice, tiene que inscribirla en el conservador de bienes raíces, tiene que publicar un extracto en ese conservador, perdón, en el diario oficial, perdón. O sea, tiene que pasar por todas estas entidades para cualquiera de estas sociedades si usted lo hiciera por el método tradicional. Antes de continuar, Claudia o Paola, ¿tienen alguna pregunta? Porque aparecen las manos levantaditas. Hola, profe. Quiero hacer una consulta respecto a la Dígame. EIRL. En ¿Ya? este caso, ¿quién es el dueño de la empresa? ¿Puede autocontratarse como empleado? Si está en el estatuto,
puede tener autocontratación. Todo depende si el estatuto sale. Por eso es importante que el estatuto tenga temas de autocontratación. Si no, no puede. Perfecto. Y eso legalmente, o sea, por ejemplo, en Empresa en un día aparecen una serie de elementos. ¿Usted está en ¿Ah? conocimiento si ese artículo aparece en esos modelos de estatutos que ellos entregan? Sí, pues sale. Uno tiene que agregar esa cláusula de autocontratación. Ah, perfecto. Ya, profe. Muchas gracias. Ujú. Ok. Ya, entonces, como les digo, este es lo relacionado con la Constitución, ¿ya? Por el método antiguo, y lo que está al lado en responsabilidad es lo que hablamos de los límites según el aporte. La administración depende a quién designe que va a realizarse, si es un socio o si es el representante o si es un tercero. La característica la conversamos de cada una y las desventajas también las vimos, ¿ya? Ahora, si por alguna razón alguien lo quisiera hacer por el método nuevo que se empresa en un día, ahí entre comillas sale un cuadro donde se establece que la constitución del estatuto tiene cero costo, ¿ya? Porque cuando usted se mete a la página de registro de empresas y sociedades, o empresa en un día que se le conoce, no le cobran por ingresar a la página a hacer el estatuto. Por eso que el costo es cero, ¿ya? No tiene un plazo definido para poder ahí hacer el borrador, ¿ok? Ahora, como tiene que actualizar este tema, y lo que yo les decía, si lo hace a través de un notario, tiene que protocolizarlo. Y esa protocolización tiene un costo de 8.000 a 25.000 pesos, dependiendo, digamos, dependiendo del tema relacionado, ¿cierto?, del notario que va y el capital que aporta. Porque ese costo, según el capital que tiene, es lo que le cobra el notario, ¿ya? Tiene 60 días para ir al notario y, digamos, este estatuto firmarlo el notario para que quede. Ahora, volvemos a lo mismo. Si usted por alguna razón tiene el estatuto listo, está bien hecho el estatuto, lo hizo hoy día en la mañana, tiene el borrador, usted en la tarde ya puede tener la empresa creada en Empresa en un día con RUT, ¿ya? Porque eso depende exclusivamente de estos tiempos. Puede que se demore 3 o 4 días, o puede que se demore un día, dependiendo de sus tiempos. Ahora, el inicio de actividades como tal tampoco tiene un costo, digamos, hacer el trámite, a eso me refiero. Usted tiene que meterse a la página de servicio con el root del representante legal y luego tiene que hacer inicio de actividades con una serie de información que tiene que poner. Eso que está ahí no tiene costo. El ideal es que lo haga lo más cercano a la fecha del estatuto, ¿ya? O sea, si yo partí el día 10, ojalá que el día 11 tenga el inicio de actividades, ¿ya? Se hace en el servicio post interno. Dependiendo si lo haga con un contador, algunos cobran por este servicio y otros no cobran por este servicio. Depende de los colegas, ¿ya? Pero el costo de hacer el trámite como tal no tiene costo, ¿ya? No olvidar que cuando me formalizo, en mi mente, una vez que haga la formalización en empresa en un día, donde voy a tener esta empresa jurídica creada con un RUT, con un objeto social, con el tipo de sociedad o empresa que hablamos, y quién va a ser el representante y las cláusulas pertinentes, hago el inicio de actividades para que tenga una vida tributaria. Pero tampoco se me puede olvidar que estas empresas tienen que tener patente municipal. Y ahí yo siempre les aconsejo que antes de hacer los dos primeros trámites, vayan a preguntar a su municipalidad qué otro papel le pueden pedir. Porque cada municipalidad es distinta. ¿Ya? Tiene algunas cosas que se agregan según la municipalidad. Por ejemplo, en la municipalidad de Rancagua, aparte de los dos primeros trámites, me piden un certificado detallado del avalúo fiscal de la propiedad. ¿Y eso qué significa? Que ese certificado tengo que sacarlo yo si soy dueño de la propiedad. Y si me la arriendan, tengo que pedirle a quien me la arrendó que me dé ese papel, porque me lo piden en la municipalidad. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes pregunten en la municipalidad para efectos de patente qué cosas le piden, porque cada municipalidad tiene temas distintos como se cursa. Y aparte de eso, hay que ver si necesitan algún permiso sanitario. Y si es así, ¿cuál es? ¿Y qué cosas le piden? ¿O qué inversión tienen que hacer? Muchas veces, las tres primeras cosas que aquí están mencionadas son trámites que no van a tener complejidades.
lo más probable, y muchas veces, es el Ceremi con el permiso sanitario el que me produce problemas por las cosas que me pide o por la inversión que hay que hacer. Por lo tanto, ustedes deben averiguar, según su emprendimiento, si en la municipalidad qué otras cosas le van a pedir y qué pasa si tiene algún, o si necesitan algún permiso de sanidad si corresponde. ¿Ya? Por último, para entender el circuito, cuando hago la formalización y lo hago con un abogado, por el método antiguo, es decir, el que mostramos en el cuadrito, hace 2 láminas atrás, elijo la empresa, se redacta la escritura como yo les dije, se va al notario para que la firme y la legalice, se inscribe en el registro en el Conservador de Bienes Raíces, en el registro de comercio, se publica en el diario oficial un extracto de su sociedad y ahí recién llegamos a hacer todo el tema relacionado con el RUT, con la patente y con otros permisos. ¿Ya? Ahora, tanto en empresa en un día como con un abogado, no se me puede olvidar nunca que después de iniciar actividades, siempre tengo que pedir el timbraje de documentos. Antiguamente uno iba, ¿cierto?, con las boletitas, con las facturas, iba al servicio de puesto interno y le ponían con un cuño un timbre. Eso ya no es así. Eso hoy día se pide de forma electrónica. Si quiero hacer boleta, me tengo que inscribir para indicarle al servicio que voy a hacer boletas. Si voy a hacer facturas, también me tengo que inscribir. Tengo que decirle al servicio cómo voy a hacer las boletas y cómo voy a hacer las facturas. Porque para que ustedes sepan, las boletas las puedo hacer por una app, por una aplicación del servicio, o puedo tener una maquinita que me hace las boletas y me cobra por eso. Recompra, Gennet, Compass, Transbank, entre otras. Pero yo le tengo que decir al servicio de qué manera lo voy a hacer, para que él sepa y para que esos documentos sean válidos, para que salgan con el RUT de mi empresa. Y si voy a hacer una factura, la puedo hacer por la página del servicio con un certificado digital al nombre de uno de los socios, y este entra por internet y hace la factura, o puedo contratar un software que me haga la factura y las mande al servicio. Entonces, esa parte no se me puede olvidar que tengo que hacerla después de iniciar actividades. Como tampoco se me puede olvidar que cuando voy a pedir la patente municipal, cuando me den la patente, me pueden dar una patente provisoria, lo que quiere decir que la municipalidad me tiene que revisar o me va a pedir algún tema adicional para que me dé una patente definitiva. Dependiendo del tipo de municipalidad, puede ser que sea a los 6 meses la patente definitiva o al año, porque algunas dan 2 provisorias y después la definitiva, o sea de forma inmediata. ¿Ya? Entonces, esos temas también los tienen que ver. Y eso sería principalmente. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta. Por mi parte, ahí tengo lo relacionado con lo que tenía que hablar, ¿ya? Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, consulta, algo que tengan que preguntar, algo que no les haya quedado claro. Hola, hola profesor. Hola, Eh, dígame. Mi nombre es Miriam. No es con ¿Ya? respecto a lo que estaba explicando. Entendí claramente todo lo que explicó y voy a tratar de informarme más para poder empezar a ver los trámites que hay que hacer para poder tener el negocio como corresponde. Ahora lo ¿Ya? que le quería informar es de que me voy a tener que retirar porque mi bebé entra al colegio a la 1 y lo tengo que cambiar y enviar al furgón. Así que me Sí, voy a salir de la reunión ahora. sí, no hay problema. Por si acaso, este es solamente un taller y por lo tanto acá no hay mentoría, así que era solamente esta clase que quedó grabada. Ah, ya, ya, ya. Pero tenemos que hacer tarea igual con respecto a lo que aprendimos hoy día. No, no hay ninguna tarea por este lado porque es solamente esto. Ah, ya, Por si acaso. ya, Esto no es, ya, como les decía, esto es simplemente un taller y no una mentoría. Por lo tanto, acá simplemente tenemos esta clase y con eso estaríamos. No tenemos mayores cosas que realizar o gestionar desde ese punto de vista. ya. Muchas gracias.
Ya pues, creo que no hay ninguna pregunta o consulta más. Ya pues, por mi lado, me despido. Espero que les haya quedado un poquito más claro este tema. Les deseo que Muchas tengan un gracias, buen día. profesor, por la información. No, ustedes también. Gracias por las preguntas también que nos Gracias, sirvieron. profesor. Y nos vemos, pues. Que estén muy bien, ¿ah? Cuídense. Muchas Gracias. gracias, Igual, profe. Chao, Súper bien la chao, que estén clase. bien. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.